Hola, muy buenos días. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura, gracias por acompañarnos en este seminario que hemos organizado sobre el futuro de la educación legal en el marco de los seminarios que hemos organizado del Laboratorio de Innovación para la Justicia de la Escuela Nacional de la Judicatura. Este es el tercero de estos diálogos que hemos realizado en el marco del Lab NJ, que recordamos es una iniciativa creada con el propósito de innovar para mejorar la justicia, crear nuevos servicios que solucionen los problemas de los ciudadanos y generar conocimiento que permita innovar en la profesión del derecho y la justicia. Queremos saludar al profesor Adolfo Silva, quien es profesor de Derecho Económico y Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y reiterarle las gracias por haber aceptado nuestra invitación a entablar un diálogo sobre el futuro de nuestra profesión del derecho. Igualmente quiero saludar a José Torres, que es asesor de nuestro Laboratorio de Innovación para la Justicia, Lab NJ, quien nos acompaña en este evento desde Colombia. Permítanme, por favor, a continuación presentarles un resumen de la hoja de vida del profesor Silva, que pueden ver de inmediato en la pantalla. El profesor Silva es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, y doctor en Derecho Mercantil de la Universidad de Granada, España. Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es jefe de docencia y profesor en las áreas de Derecho Económico y Derecho Comercial de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha sido miembro de la Comisión de Estudios para una nueva codificación mercantil chilena en materia de libre competencia, competencia desleal y derechos del consumidor. El profesor es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales en materias vinculadas con el derecho de la empresa, invitado recurrente del Grupo de Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile y consejero del Colegio de Abogados de Valparaíso. El profesor Silva es creador y codirector del Legal Management Program para Latinoamérica, que imparte la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en alianza con Thomson Reuters. En la parte profesional cuenta con más de 15 años de experiencia en materia de asesoría jurídica para empresas y más recientemente ha cofundado consultoriaprivada.com, empresa pionera en ALSP y regulación ITEC para Latinoamérica. El profesor Silva de inmediato va a disertar sobre sus perspectivas del futuro de la profesión del derecho, y luego, a partir de las preguntas que ustedes podrán formularle y las que seleccionaremos desde la Escuela Nacional de la Judicatura, a partir de de su disertación, entonces entablaremos un diálogo de preguntas y respuestas sobre un tema tan importante para nuestra profesión como qué nos depara en el derecho, tanto desde la enseñanza como desde su ejercicio, en virtud de lo que está pasando en el mundo actualmente. Así que, profesor Silva, reiteradas gracias por aceptar acompañarnos y le damos la palabra para que nos cuente su perspectiva del futuro de la profesión legal. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Escuela de la Judicatura en nombre de su director por esta invitación. Lo mismo con el doctor, el colega José Torres Varela. La verdad es que para mí es un verdadero agrado el poder estar en el día de hoy para poder compartir con ustedes lo que es fruto del trabajo y también mi visión, nuestra porque somos un equipo de trabajo con respecto a cómo ha cambiado la profesión legal. Y claro, si vamos a hablar de educación legal, de profesión legal, y vamos a hablar obviamente de la manera como han cambiado los abogados, el camino correcto para poder llegar a ciertas conclusiones es poder hacer un distingo entre lo que son los abogados del pasado, lo que podríamos denominar como abogados del presente y abogados del futuro. Y sobre esa base, luego considerar cuáles son los principales desafíos que de cara el futuro y cuál es el entorno que nos toca vivir desde el punto de vista de la prestación general de los servicios jurídicos. Entonces, bueno, vamos a partir. Vamos a primero ver qué pasa con los abogados del pasado. Si queremos, por favor, la lámina siguiente. Si queremos hablar de lo que son los abogados del futuro, tenemos que primero
irnos a la raíz. Y bueno, nos encontramos con los abogados del pasado. Fíjense que esta lámina que está aquí en pantalla, que debo reconocer que la idea, digamos, no es mía, es de Andrew Perlman, que es el decano de Suffolk, que es una facultad que está en Estados Unidos, en Boston, que trabaja con nosotros en el Legal Management Program y son los pioneros en Estados Unidos, número uno en temas de educación, digamos, del siglo XXI para los abogados, aplicando tecnología, etcétera. Y Andrew siempre trae a colación una foto parecida a la que tienen, ustedes pueden ver en pantalla a mano izquierda, y que guarda relación con una prestación de un servicio jurídico que podríamos probablemente ubicar en el siglo XVIII, de una viuda que recurre a un abogado que está lleno de papeles, y en el cual le están pidiendo justamente una asesoría que podríamos decir que es casi artesanal, en el sentido de que los abogados se transforman en una suerte de escultores, verdaderos artesanos del derecho, y la prestación del servicio jurídico se realiza uno a uno, es decir, no existe espacio para la automatización de servicios jurídicos porque cada caso es diferente, y además podemos darnos cuenta viendo la imagen, como ustedes se pueden referir, que el conocimiento está radicado básicamente obviamente en los libros, pero tiene un soporte que es básicamente analógico de papel. No hay un espacio para poder considerar automatización, transformación digital de ninguna naturaleza. Lo mismo con lo que ocurre con las dos imágenes que están al otro costado, donde podemos ver la idea de este escribano, que es nosotros en Chile hablamos también del notario público, y que escribía, ¿cierto?, las escrituras públicas, muy de la mano con la idea de lo analógico, muy de la mano también con una suerte de artesano del derecho, que va a cumplir su función uno a uno, como lo que ocurre, por ejemplo, también en el caso del ejercicio de la función jurisdiccional con los jueces. Podríamos decir que cada sentencia es una suerte de cuadro, de escultura perfecta, individual, una distinta de la otra. En esa misma línea, por ejemplo, en la legislación chilena, el Código Orgánico de Tribunales está justamente definiendo y define lo que entiende a los abogados que son auxiliares de la Administración de Justicia, y considera básicamente dentro de las que son las principales funciones que se pueden cumplir dentro de la abogacía. Por favor, la lámina siguiente. Las funciones tradicionales, por así decirlo, del ejercicio de la función de la abogacía de los abogados consisten en poder abogar, negociar, aconsejar y gestionar. Esta mirada muy clásica, muy tradicional, tiene diferentes, obviamente, bajadas en la forma como se prestan los servicios jurídicos por las empresas y la forma también como se prestan los servicios jurídicos por los servicios públicos, y entre ellos, obviamente, el Poder Judicial, pero básicamente va a estar la función de defender los intereses de las partes, en el caso, obviamente, del Poder Judicial, de poder ejercer la función jurisdiccional, o en el caso de los abogados, poder negociar, aconsejar o gestionar. Esta estructura bien tradicional, muy en la lógica de lo que estábamos viendo en ese cuadro propio del siglo XVIII o siglo XIX, es la manera como aquellos que estudiamos en la década de los 90 del siglo pasado nos enseñaron, nos entendieron de qué era la profesión, y es la manera que hasta el día de hoy en gran medida se sigue ejerciendo. Digo esto porque el poder hablar de un entorno que vamos a ver que es un entorno distinto, que es el entorno que estamos viviendo ahora, da cuenta de que han existido ciertos cambios que vamos a tratar, y esos cambios se producen no antes de la década de los 90 del siglo pasado. Pero continuemos con esta idea. Lo tradicional de los abogados es poder abogar, negociar, aconsejar y gestionar. La lámina siguiente es muy parecida a esta construcción, de hecho, a un entorno más propio de podríamos decir casi hasta la tercera revolución industrial. Ustedes saben que estamos viendo actualmente la cuarta revolución industrial, y es muy propio, por ejemplo, de la mirada que tenía este señor que está en pantalla, que es don Eduardo Juan Couture. Probablemente muchos de los que me están escuchando lo conocen, es un referente, insigne referente profesor de Derecho Procesal de Uruguay, y además de toda su obra en materia de Derecho Procesal, Couture escribió lo que se llama los famosos 10 mandamientos del abogado. Muy importante, sería materia de otra charla que tuviéramos que analizar o conversar cuáles de esos 10 mandamientos que están pensados bajo un contexto de mediados del siglo XX se mantienen hasta el día de hoy, cuáles no, cuáles van a ser más importantes, etc. Pero lo que les quiero decir es que Couture, siendo un abogado del siglo XX, y en particular donde la parte principal de su obra es mediados del siglo XX, la verdad es que si uno lo ve, no es muy distinto a esta estructura del cuadro que les estaba diciendo en la primera lámina,
de este abogado que presta servicio jurídico a la señora de manera artesanal. Fíjese que también están los libros detrás, es una cosa que se mantiene. Los abogados somos muy lógicos, somos muy reacios a los cambios y desde el punto de vista de la tradición también nos acompaña en lo que tiene que ver con la profesión. Entonces la verdad es que si uno hiciera una línea del tiempo, va a ver en que entre el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XIX, de hecho cuando nacen los gremios, que ustedes saben que es el origen también de lo que es el ejercicio de una profesión liberal como la nuestra, que es incluso antes de esto, no hay mucha diferencia con incluso llegando a la mitad del siglo XX. Entonces, algo empezó a ocurrir después con el tiempo, la lámina siguiente, que cambia, absolutamente cambia el panorama, el escenario, y pasamos por favor, la lámina siguiente, de encontrarnos con un contexto que era propio del siglo XX, más parecido a lo que el entorno que le tocaba vivir al profesor Couture, probablemente así, a un entorno muy distinto que es el que nos toca vivir ahora, por favor la lámina siguiente, en el cual la transformación digital es parte de nuestras vidas, en el cual la prestación de los servicios jurídicos muchas veces se conocen, se reconocen y incluso se ofertan a través de un teléfono celular, un teléfono móvil, y donde hay otro tipo de temas, hay otro tipo de actores, hay otro tipo de desafíos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es cómo pasamos de este abogado artesano, luego la mirada, por eso les decía, del siglo XX, muy tradicional, que se mantiene en gran parte hasta el día de hoy, y nos encontramos con esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo quería compartir con ustedes un poco mi visión. Creo que para poder tratar de comprender, porque aquí no existe un dueño de la verdad, ni mucho menos, podríamos decir que hay tres cambios que permiten explicar este cambio, por así decirlo, del entorno legal. Uno que nos lleva justamente a poder considerar estas métricas tan importantes de abogados cada 100.000 habitantes, etc. Por favor, la lámina siguiente. Y la lámina siguiente. Este podría ser la figura del abogado actual, ¿cierto? Por un lado, ustedes pueden ver en la imagen, hay un abogado muy tradicional con maletín, que es bastante parecido incluso a la mirada que estamos viendo de Couture, y si me apuran un poquito, bastante parecida también a la mirada que estábamos viendo de este artesano del derecho del siglo XVIII o siglo XIX. Pero tenemos por otro lado la imagen, esto de los rankings, tenemos las redes sociales, entre ellas LinkedIn, tenemos un entorno muy diferente. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué cambió? ¿Qué es lo que pasó? Porque si hablamos de transformación digital, hablamos que el mundo cambió, etcétera, de poder aprender diferentes cosas, yo creo que es importante primero hacerse las preguntas de decir, bueno, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es esto, ¿qué cambió? Y creo, y eso es lo que les quería compartir, mi visión, creo que los cambios pueden ser al menos divididos en tres ejes. El primer eje es el cambio del entorno, el segundo tiene que ver un cambio con las personas y el segundo tiene que ver con un cambio con el destinatario de los servicios jurídicos desde el punto de vista de una consideración amplia. Vamos primero con el primer cambio, el cambio del entorno. El entorno que nosotros teníamos, que tenía Couture, que tenía este artesano del derecho en el siglo XVIII, siglo XIX, era un entorno analógico, ¿cierto? Lo vimos incluso en las figuras, en los cuadros, un entorno de papel, en el cual la transformación digital o la tecnología no se consideraba como una parte importante de lo que tenía que ver con la prestación de servicios jurídicos. Cuando hablo de prestación de servicios jurídicos lo digo de manera amplia, hablo en ámbito privado, ámbito público, desde el bufete de abogados o el estudio jurídico que está sujeto a los rankings hasta, obviamente, lo que es el servicio jurídico público de los servicios públicos y, por cierto, la administración de justicia o ejercicio de función jurisdiccional que realizan los jueces. No era parte del panorama esto de la idea de que el entorno pudiera cambiar. Y nos generamos y nos encontramos con un cambio distinto. Por favor, la lámina siguiente. Pasamos nosotros de un entorno que podríamos decir que era analógico, que es naturalmente analógico, a un entorno digital. Y traigo la foto a colación de este señor, que se llama Gordon Moore. Gordon Moore fue el cofundador de Intel. ¿Y por qué lo traigo? Alguien podría decir, bueno, él creó la ley de Moore, bien, el mundo del derecho en la transformación digital. La ley de Moore no tiene nada que ver con el derecho, es una ley, es una contratación empírica que hizo Gordon Moore hacia el año 1965, y él se dio cuenta de que la manera como los microprocesadores, que son
lo que actualmente nosotros también reconocemos como parte de la transformación de inteligencia artificial, esto de la posibilidad de poder no solamente automatizar procesos, sino que también se vaya generando un pensamiento autónomo. Él se dio cuenta de una contratación de una idea muy sencilla, y es que la evolución y el crecimiento que se producía en materia de transformación digital era una transformación exponencial y no lineal. Es decir, la idea de crecimiento no era que se fuera realizando de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, sino que fuera un crecimiento exponencial en el cual van aumentando de 4, 6, 16, 18, 32 y así sucesivamente. En la lámina siguiente ustedes van a poder mirar o observar lo que es una de las curvas de transformación digital. Y fíjense que si ustedes observan el gráfico, que por favor la lámina siguiente ustedes lo van a poder ver, se van a dar cuenta que la curva de transformación digital está absolutamente ya bastante avanzada. Gordon Moore hizo esta contratación en 1965, probablemente cuando estaba esto recién iniciando, muy ligado también con el cambio de la segunda y hasta hacia la tercera revolución industrial. Pero cuando uno empieza a ver ya lo que ocurre a finales del siglo XX y, por cierto, lo que estamos en el siglo XXI, nos damos cuenta que la curva ya creció, que la curva se disparó. Y por tanto, yo los invito y les digo, porque una de las cuestiones que a mí en particular me llamó la atención cuando empecé a trabajar estos temas hace ya casi 7 años atrás, fue la primera vez que vi esta curva, que yo cada vez que donde voy invito a que la puedan observar, porque claro, los abogados somos lógicos, somos muy apegados a la tradición, no nos gustan los cambios, pero aquí hay un hecho que es más o menos evidente. Y es que la transformación digital llegó para quedarse. Y digo que llegó para quedarse porque le va a ir pegando, y cuando digo pegando es que va a ir generando nuevos espacios de transformación en diferentes áreas, una más que otra. El derecho es un área, una disciplina del conocimiento que está llamado justamente a poder abrazar estos cambios tecnológicos de una manera más importante. Hay otros como la educación, como lo que pasa con la asesoría contable, la arquitectura, también la medicina, también. Y el derecho, y eso es fundamental entenderlo, el derecho, nuestra profesión, está justamente inserta en un entorno global. Y en ese sentido, la transformación digital le va a pegar a la prestación de servicios y el derecho es un servicio más. Ese servicio va a llegar a destinatarios que son particulares o que son los ciudadanos, en el caso, por ejemplo, de la Administración de Justicia. Entonces, les digo esto porque Richard Susskind habla de esta negación irracional, y la negación irracional de algunos que todavía dicen, no, yo no creo que esto de la transformación digital es una moda. No, yo creo que ahí hay que ser bien responsable y decir, puede ser bien o para mal, pero de que está la transformación digital y eso está en curso, está ocurriendo, uno la verdad es que puede tener dos caminos, o se sube a esto o no se sube. Probablemente aquellos que vayan a la vanguardia, como por ejemplo lo que pasa justamente en República Dominicana y con el laboratorio que ustedes están llevando a cabo, están siendo los pioneros, están siendo de los primeros en poder avanzar, y porque reconocen justamente que esto es un hecho ineludible, inevitable, y que no hay que tomárselo con susto. Esto no se trata de armar como una visión del terror, como las películas de los 90 de Terminator, de que los robots nos van a reemplazar. Yo siempre traigo a colación un ejemplo que también lo trata Susskind, porque lo encontré interesante, y vale la pena hacer la analogía, y lo que ocurrió básicamente con los cajeros automáticos. Ustedes saben que en la década de los 80, 90 no existían los dispensadores de dinero que están en las calles. Entonces básicamente las personas tenían que recurrir al banco y obtener dinero girando un cheque de caja. Tenían que ir al banco en el horario del banco, hacer la fila y de esa manera poder conseguir el dinero. Hoy por hoy, ¿qué es lo que ocurre? Llega la tecnología y genera una forma distinta de prestar el servicio. No es que los cajeros automáticos hayan reemplazado a los cajeros físicos manuales que estaban en el banco. De hecho, probablemente con el derecho va a ocurrir exactamente lo mismo. Lo que hace la tecnología es que genera nuevos espacios, así como los cajeros automáticos son parte de nuestras vidas y obviamente que terminó por generar como efecto que existieran obviamente menos cajeros físicos. Como ustedes pueden ver en esta lámina, que es la curva de transformación digital de Gordon Moore, la curva de transformación está en pleno desarrollo y obviamente es una cuestión que llegó
llegó para quedarse. Es evidente, es cosa de mirar de cómo esto va a seguir aumentando con el paso del tiempo. Vamos con la lámina siguiente. Esta lámina es bien interesante, porque da cuenta de una cuestión que uno ve a propósito de los cambios generacionales. Fíjense que lo que está en un extremo de la pantalla es una estructura piramidal y el otro es una célula. La estructura piramidal tiene que ver mucho con lo que son los tiempos de aquellos que estudiamos en los 90 en las escuelas de Derecho, donde hay una estructura muy centrada, donde hay un control desde por ejemplo, el que está como jefe, el que está a cargo de la organización, una autoridad concentrada, una planificación de largo plazo, donde los títulos, cargos, y hay una orientación muy clara por el interés, y es interesante lo que está acá al lado, porque esta es una célula. Fíjense que esto se da en organizaciones, se da también a propósito de los servicios públicos. La mirada de lo que tienen los millennials, los centennials y las nuevas generaciones es más propia, más que una pirámide, es una célula, donde ven obviamente la necesidad y la oportunidad para poder ser parte de proyectos que agreguen valor, y donde las estructuras estas jerárquicas tan piramidales, la verdad es que van dando paso a estas estructuras que son más celulares. Es una cuestión bien interesante porque obviamente que esto significa un cambio de cara a todo, de la manera como hay que enseñar, de la manera como hay que aprender, de la manera como hay que prestar el servicio, en este caso servicio jurídico, como hay que entender, por ejemplo, los ciudadanos, de cara a la labor que tiene que cumplir la Administración de Justicia, etcétera. Pero es interesante estas dos miradas porque la pirámide es muy clara, es muy clásica, formal, y la célula es muy distinta, donde de hecho los millennials prefieren compartir sus intereses personales con su trabajo, y es una mirada fresca, una manera distinta. Una cuestión que, como les estaba diciendo, que es interesante ver que hacia el año 2025 el 75% de la población activa del mundo va a estar conformado más bien por una mirada que es propia de la célula y no tanto de la pirámide, de cara a lo que uno quiera hacer hacia el futuro, ¿cierto? Bien, sigamos. Bueno, esto también se ve reflejado en diferentes compañías, organizaciones, empresas públicas o privadas. Hay una identificación con el conocimiento compartido, con la idea de poder generar comunidad. Vamos con la otra. Conexión, mayor participación, mayor confianza, mayor transparencia, son principios que se empiezan a repetir en los organismos públicos, en los organismos privados. Simplemente les quiero decir que esto no es casualidad. El entorno, del entorno analógico al digital, generó nuevas oportunidades y obviamente que eso después genera nuevos intereses, como poder contar con una mayor transparencia, una mayor confianza. Obviamente ustedes saben que la transformación digital en Internet genera eso al final del día, una mayor conexión, una mayor transparencia. Todo se sabe, todo lo que hacemos se sabe en tiempo real y también nos permite estar intercomunicados. Este es un buen ejemplo, el hecho de que yo esté transmitiendo desde Chile, gracias al apoyo de la tecnología, que nos ha pasado una mala jugada un poco aquí, pero estamos saliendo adelante. Es también fruto de que la tecnología permite obviamente conectarnos, como antes era absolutamente imposible. Esto genera nuevos espacios para prestaciones de servicios, para nuevas conexiones, etc. Vamos con la siguiente. Es la filosofía que tienen los millennials, la filosofía de compartir todo tipo de acciones o archivos, bueno, de cara a los abogados es bien interesante, porque nosotros somos muy malos para esta idea de compartirlo. Las redes, en cambio, que tienen esta idea de justamente de generar estas comunidades en las cuales el conocimiento es compartido. Fíjense, cuando uno ve la formación clásica de los abogados y los profesores, en el caso mío, que yo soy profesor de la facultad, me acuerdo, mis profesores siempre estaba la idea, obviamente, que el conocimiento estaba concentrado en el docente, que lo sigue estando hasta el día de hoy, pero el conocimiento en sí, para acceder al conocimiento, la única manera era a través justamente de lo que podía enseñar el profesor. Ustedes lo saben, yo también, el derecho, la doctrina, la sentencia, en general el conocimiento está disponible en Internet, y la labor que tenemos que cumplir, aquellos que estamos en esto de los profesores, tenemos que ver de qué manera esa gran cantidad, pero inmensa cantidad de información puede ser útil. Entonces la verdad es que es una mirada distinta, al menos los jóvenes tienen esta idea de la filosofía de poder compartir. En el caso del mundo jurídico, todo un área nueva que se llama gestión del conocimiento es la que se está haciendo cargo de esto, es decir, tener un conocimiento compartido y poder generar un valor, agregar valor a partir de un conocimiento compartido y que pueda ser gestionado a través de la tecnología. Vamos con lo que viene.
Y eso se ve reflejado en cosas como el Deep Learning, Machine Learning, y la verdad, en definitiva, lo que es la aplicación de transformación digital, que ustedes se dan cuenta de que es parte de este primer cambio, que es el cambio del entorno, de lo analógico a lo digital. Sigamos. El segundo cambio se refiere a las personas. Ya lo había adelantado, hay una nueva generación, que son los millennials, que piensan de una manera distinta, y la generación que le viene después, que son los centennials, obviamente que siguen más propia de esta lógica de la célula más que de la pirámide. Y obviamente da cuenta de que los servicios que, por ejemplo, en este caso, la Administración de Justicia o lo que hagan las empresas o los abogados en general, tienen que entender que compartirlo todo, que se comunica a través de las redes, que probablemente estar conectado entre diferentes países no es una gran novedad. Entonces hay que pensar en eso. Hoy por hoy te estás conviviendo en el mundo actualmente al menos 4 generaciones de los baby boomers, la generación X, Y, los millennials, los centennials y los que vayan llegando después, que son probablemente aquellos que están en el colegio y que van a trabajar totalmente o van a ingresar de aquí a 10 años más al campo laboral. Entonces hay que fijarse en eso, hay que darse cuenta que la estructura del mundo cambió y si queremos contar con servicios que obviamente hagan respuesta a ese tipo de requerimientos, hay que empezar ahora el cambio, como lo está haciendo por ejemplo el laboratorio, pensando justamente en eso, en cambiar, en sacarse esta idea de que la administración de justicia, en particular los tribunales, que son un lugar o un servicio. Y para eso justamente hay que entender de que la tecnología puede ayudar a conectar con todas estas ideas de la filosofía compartida, la mayor transparencia, bueno, como lo vamos a ver, el legal design es una parte importante en todo este puzzle, ¿cierto? En toda esta ecuación. Sigamos. El tercer eje tiene que ver con el destinatario, porque así como decimos, bueno, hay un entorno distinto, están las personas distintas, que son los abogados, ¿cierto? Los futuros jueces, y hay que ver que también el cambio de generación se produce con respecto a los destinatarios, porque los destinatarios de los servicios, llámese clientes, llámese ciudadanos, por eso que tienen algunas figuras ustedes ahí que ven en pantalla, no es el mismo cliente, no es el mismo ciudadano que hace 15 o 20 años atrás, es una persona que, producto también de lo mismo, de la tecnología de la información, maneja mucho más información, tiene mucho más poder, tiene un tema también de la inmediatez. El tema de tecnología genera ansiedad porque los jóvenes lo que quieren es respuesta rápida, todo rápido, respóndeme rápido. Entonces, obviamente que, y además transparente y todo en línea, entonces obviamente que eso genera un desafío importante hacia la prestación de servicios, o en este caso hacia la administración de justicia. O sea, es que entorno distinto de cara a aquellos que van a prestar el servicio, por ejemplo, lo que serían los jueces o los abogados, y por otro lado, ¿quiénes son los destinatarios? Los clientes, los ciudadanos, en este caso del servicio de administración de justicia, o bien de lo que pasa con los estudios jurídicos o las empresas. Las empresas les pasa lo mismo. No voy a entrar ahora en detalle, pero porque la charla tiene que ver más que nada con la forma como se tienen que formar los futuros abogados y apuntándolo especialmente a lo que tiene que ver con la formación de nuevos jueces y los ciudadanos, pero en las empresas pasa exactamente lo mismo. Las áreas jurídicas dentro de las compañías han tenido que también cambiar, incorporarse dentro de la empresa, darse cuenta que son un área más como es administración, gestión, finanzas, y los abogados no pueden vivir en un planeta diferente a lo que pasa, por ejemplo, con lo que ocurre con el área de las ingenierías. Tiene que ser un área que se inserte dentro de la compañía o la organización para poder cumplir un objetivo que esté perseguido por el colectivo. No podemos los abogados vivir en un mundo aparte, tenemos que estar insertos dentro de esta lógica y dentro de propiamente lo que ocurre con la sociedad. Y probablemente, ¿por qué? La pregunta cuando uno quiere hacerse ¿por qué? Bueno, porque cambiaron los clientes, cambiaron los destinatarios, y esos además tienen mucho poder, ellos demandan. En el ámbito privado esto ocurre, ha generado una serie de cambios que no viene ahora al caso, pero la forma como los abogados, desde cómo prestan el servicio, cómo tienen que hacerlo, hasta cómo tienen que cobrar, todo es ahora absolutamente distinto, y se está generando este cambio porque el destinatario exige otras cosas. Sigamos. Entonces, bueno, llegamos, vimos un poquito accidentado, pero vimos lo del pasado, vimos cómo estamos ahora y hay que ver qué es lo que viene hacia el futuro. Entonces, nos preguntamos ahora, bueno, tenemos claro que hubo un cambio del entorno, un cambio de las personas, un cambio de los destinatarios, pero ¿qué es lo que nos depara el futuro? Entonces vamos con la lámina siguiente, y aquí voy a traerles unas cosas que les pueden resultar interesantes de cara a lo que tiene que ver con la educación legal. Fíjense que este es un ranking, esta información es del 2018 o 2019, la pandemia no ha cambiado mucho, pero
es a propósito del ranking QS de las escuelas de derecho latinoamericanas que están dentro del top 10. Bueno, a propósito de lo que hablábamos de los rankings, las universidades y las escuelas de derecho también. Y este es un estudio que hicimos y en el cual lo que yo quería identificar una cosa bien particular. Era lo siguiente: ¿cuántas asignaturas dentro de las mallas curriculares se estaban insertando en la formación de los abogados, pero que no fueran de conocimiento disciplinario? Fíjense que lo vamos a ver. Yo después les voy a entregar, por ejemplo, lo que ocurre con nuestro diplomado, nuestro programa de Legal Management Program LATAM, que lleva la 4ª versión y en la cual tenemos jueces, ministros de corte que son estudiantes, que han sido alumnos, dueños de estudios jurídicos, abogados que ejercen individualmente, que trabajan de a dos, que trabajan en corporaciones internacionales como Ernst & Young. O sea, tenemos un grupo importante. En este caso del nivel de enseñanza de pregrado de las mallas curriculares, la verdad es que todos ellos, la verdad es que no tuvieron, o muy poco, algún tipo de formación de un área que fuera complementario a lo que es el conocimiento jurídico. Si yo les hablo, por ejemplo, de derecho civil, derecho procesal, derecho comercial, derecho económico, derecho medioambiental, todos sabemos lo que estamos hablando y vamos a decir, bueno, es una parcela del conocimiento en la cual soy especialista, en la cual me entero por la doctrina, etcétera. Pero la pregunta es, todos estos cambios, y por eso traje a colación lo del entorno, no vienen del artículo 4º de la ley de medio ambiente o del derecho procesal, vienen de un cambio del entorno mundial que le afecta obviamente a diferentes áreas del conocimiento, entre las cuales está el ámbito jurídico. Entonces la pregunta es, ¿qué se está haciendo? Este ranking del 2018-2019 establece que, ¿cuál es, por favor, la lámina siguiente? Les voy a mostrar ahora con unos gráficos. ¿Qué tipo de conocimiento complementario a lo jurídico existe dentro del ranking? Y ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, lo que pasa con la Universidad Católica de Perú, Pontificia de Perú, o la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay un cierto grado incipiente de poder agregar otras áreas del conocimiento, porque esa también es una cuestión que está presente. Probablemente ustedes también en República Dominicana, en Chile hay ejemplos de esto. De decir, ok, el derecho no es suficiente. Entonces, bueno, no es suficiente, ¿y qué es lo que se puede hacer? Bueno, complementémoslos con otras áreas del conocimiento. Poco a poco, las escuelas de derecho latinoamericanas han ido avanzando, pero desde el punto de vista de complementar el conocimiento jurídico con el conocimiento, por ejemplo, ligados con áreas como la sociología, la psicología, o derechamente con la economía, la administración de empresas, etc. Pero también se ha ido poco a poco dando un paso más allá, y en los cuales se han ido incorporando algunas disciplinas que son dentro de lo que se denominan habilidades blandas, que son habilidades que complementan la parte más dura, que es el conocimiento jurídico, pero sin poder llegar a decir que hay una transformación, podríamos decir, conceptual, orgánica. Hay ciertos casos, por ejemplo, les decía aquí, la Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica, la Pontificia, la Universidad Católica del Perú, la Universidad de Sao Paulo, agrega ciertas habilidades porque dice, bueno, para poder ser un abogado, o en este caso también podría ser un juez del mañana, tiene que saber derecho civil, procesal, etcétera, pero además tiene que ser capaz de poder entender su entorno, relacionarse con los demás, y eso no siempre se da, porque la formación de los abogados y las abogadas es naturalmente, como veíamos en las fotos de Couture, o estas fotos del asesor del siglo XVIII-XIX, una labor muy individual, donde no se está pensando que se va a compartir, donde no tampoco hay mucha empatía, digamos, de cara a quien es el destinatario del servicio, porque se presta el servicio, pero tampoco nos vamos a preguntar si las personas, por ejemplo, entienden lo que están contratando, cuál es el tipo de servicio que ellos tienen. La verdad es que ese tipo de preguntas vienen después que el mundo cambió, a propósito de este tridente que yo les decía del entorno, de lo analógico y lo digital, el cambio de las personas y en el cambio de los destinatarios. La lámina siguiente, bueno, en la misma línea nosotros en la Facultad de Derecho de la Católica del Paraíso hemos ido agregando ciertas cosas. Aquí hay otros gráficos, por ejemplo, la Universidad de México, lo que pasa con la Universidad de los Andes en Colombia. Y en Chile nosotros en la Católica del Paraíso, contarles un poco la experiencia, hemos hecho algunas agregaciones de este tipo de conocimientos que complementan lo propiamente disciplinar en un departamento que se llama de habilidades profesionales. Y por favor vamos con la lámina siguiente, y en las cuales los estudiantes, además de poder conocer el conocimiento jurídico disciplinar, han tenido la posibilidad de poder trabajar habilidades como el trabajo en equipo, el poder obviamente desarrollar la oralidad, el tema de la escrituración,
pero básicamente da cuenta de una necesidad que existe en el mundo y que es complementar lo que es el conocimiento puramente jurídico. El conocimiento, de hecho, si ustedes lo piensan a lo largo del tiempo, los abogados de la década de los 80, los 90 salían con la formación de pregrado y tal vez probablemente con eso les bastaba. Hoy por hoy la cantidad de abogados que hay, obviamente en la región latinoamericana, en Chile, sin ir más lejos, hay 60.000 abogados, están jurando como abogados una tasa algo así como de 5.000 abogados al año. En Perú, por la población que tienen, las cifras son el doble, lo mismo decir en Argentina, para qué decir en Brasil. Y ocurre que hay más escuelas de derecho, hay más personas, entonces por tanto el conocimiento jurídico es, como dicen algunos los economistas, un commodity, un desde, hay que complementarlo con el conocimiento disciplinar específico, pero el tema es que además de eso hay que agregar otras cosas. Algunas escuelas de derecho han avanzado con el tema de los idiomas, que es una cuestión que realmente es importante, en la medida de que un abogado, por ejemplo, que habla castellano, español y además habla inglés, se le abren posibilidades y está muy en la línea que les estaba explicando. Los idiomas en un mundo hiperconectado, hipertransparente, hiperrelacionado, gracias a la transformación digital, obviamente que abre espacios que en los 80, los 90 no existían. Porque, ¿para qué vas a aprender el inglés? Bueno, si manejas el inglés, obviamente que te permite poder tener contacto con personas de otros países. Y no necesariamente vas a tener que viajar. Puedes perfectamente hacerlo a través de videoconferencias u otro mecanismo que la tecnología así lo permita. Por favor, la lámina siguiente. Aquí es lo que les contaba un poco en la Universidad Católica del Paraíso, la Escuela de Derecho, estamos avanzando en esto, eso a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, y es un poco lo que les quería también compartir. Nosotros contamos con un programa que ustedes lo pueden ver en pantalla, que es el del Legal Management Program, la TAM, es un programa que ya va la 4ª versión, es un programa que se ha ido consolidando, en el cual nosotros hemos tenido estudiantes que son desde diferentes países, de México hacia abajo, hacia el sur, del Caribe, hemos tenido de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Bolivia. La verdad es que han llegado de todos los países de la región iberoamericana, y ahí en el Legal Management Program, fruto también de la evolución y el trabajo, hemos llegado a una estructura, por favor la lámina siguiente, que se las quería compartir, que puede, yo creo que ayudar a poder entender ya más, de manera un foco más específico, lo que tiene que ver con lo que a mí me encomendaron, que tiene que ver con el futuro de la educación legal. Fíjense, primero hay que entender el cambio del entorno, que se lo expliqué. Luego hay que darse cuenta de que, obviamente, que los idiomas forman parte de ese nuevo entorno, entonces aprender inglés es una cosa necesaria. Pero luego hay que darse cuenta de que esto, y les digo esto porque es fruto de algunos ya años que llevamos trabajando en esto, se puede estructurar en base a una suerte de, no sé si llamarlo metodología o razón de ser o forma de hacer las cosas. Fíjense que lo que tienen ustedes en pantalla aquí es, se habla mucho del abogado con forma de, algunos hablan que el abogado tiene la forma de O, y es una forma de poder, aquí está abajo, el O-shaped lawyer, que le permite comunicarse mejor con su entorno. Pero para efectos de lo que estamos conversando, yo voy a hacer referencia a la estructura del T-shaped lawyer, o sea, del abogado que tiene una forma de T. Hay algunas universidades en Estados Unidos, por ejemplo, como Michigan, que está siguiendo no solamente a propósito de los abogados, sino que todas sus carreras ha girado hacia esta estructura de formación en forma de T. ¿Y qué consiste? Bueno, consiste en que ustedes lo pueden mirar, de que existe una base de la T, de la letra T, que es el conocimiento disciplinar duro, pero se dice que en el mundo que nos toca vivir, en el mundo de la transformación digital, los tiempos que corren en estos nuevos tiempos, no solamente basta con saber derecho civil, procesal, administrativo, lo que sea, sino que se requieren de otro tipo de conocimientos que complementen el conocimiento disciplinar. Ese conocimiento disciplinar complementario, nosotros lo hemos agrupado en base a 5 ejes, y esa es la manera como hemos estado trabajando en este programa latinoamericano, y que son la gestión del management, es decir, de la gestión legal, esa es un área, todo lo que tiene que ver con la gestión aplicada al derecho, desde gestión de riesgo, gestión de personas, gestión de comunicaciones, gestión de proyectos también, que es el Legal Project Management. Hemos agregado otros módulos, un segundo módulo que tiene que ver con el derecho a la tecnología, más conocido como Legal Tech. Ahí también ustedes saben que hay un mundo, porque la unión del derecho y la tecnología depende hacia dónde se vaya a prestar el servicio.
Obviamente que, por ejemplo, lo que están haciendo en el lab en parte es Legal Tech y en parte es Legal Design, porque es la unión del derecho y la tecnología para poder prestar, en este caso, un servicio a la ciudadanía de una manera diferente, pero gracias a la unión del derecho y la tecnología no voy a entrar en detalle en esto, pero ustedes sabrán que dentro del Legal Tech es un paraguas gigante, que hay algunas áreas que se refieren más al tema financiero, por ejemplo, ahí está todo lo que tiene que ver con RegTech, etcétera. O sea, dentro de la unión del derecho y la tecnología hay mucho, y se encuentra además presente dentro de las áreas que nosotros tenemos y que hemos desarrollado y que estamos impulsando, y que está justamente a cargo de esa área, principalmente el profesor, el colega Torres Varela, lo que tiene que ver con el legal design. Como dice José, esto del diseño de nuevos artefactos es sumamente necesario, es un área fundamental de cara a lo que tiene que ver con lo que estamos conversando, la nueva prestación de un servicio hacia la ciudadanía de la Administración de Justicia, o bien, en el caso de las empresas, hacia lo que tienen que ver con sus clientes, llámese cliente de las empresas o bien llámese el cliente del cliente, que son justamente las personas. Entonces, nosotros en este programa latinoamericano de Legal Management tenemos un área de gestión de oficinas, de costos, de finanzas, de la unión de derecho de tecnología dentro del Legal Tech, de la aplicación, de ustedes lo saben, del diseño y el derecho, justamente que es el Legal Design, hacia la vertiente pública o privada, diseñando, como dice José, los nuevos artefactos del futuro. Y además hemos agregado lo que es el manejo de los proyectos legales a través del Legal Project Management, en la doble certificación, porque además los alumnos tienen una doble certificación de la Universidad Católica del Paraíso y además una certificación internacional que entrega el Instituto Internacional de Legal Project Management. Y finalmente les hemos agregado un poco la línea de lo que yo les estaba diciendo, estas habilidades que son complementarias a lo jurídico, pero que además son sumamente necesarias, como son el área de comunicaciones y el área de ventas. También nosotros aportamos ciertos elementos en los cuales, a propósito de tener un trabajo interdisciplinario, algunas de las personas que hacen clases en nuestro programa no necesariamente son abogados, hay periodistas, hay gente del área de comunicaciones, hay algunos ingenieros, porque básicamente esto del trabajo interdisciplinario, más allá de una moda, es una cosa que tiene que verse reflejado o entenderlo dentro del cambio del entorno de lo analógico a lo digital, y entender de que se abren nuevos espacios, y para esos nuevos espacios se requiere trabajar con diferentes lupas. Nuestra lupa, desde el mundo jurídico, aporta una mirada, pero obviamente el diseño aporta otra, el área de ingeniería aporta otra, etcétera. El área de comunicaciones aporta otra, y que no necesariamente los abogados vamos a tener que manejar porque no es nuestra área de expertise, pero la unión de ambas disciplinas obviamente que genera un efecto sinérgico, sumamente positivo, diría yo, para el destinatario. Es muy importante considerar y pensar en eso. ¿Quién va a ser el destinatario del servicio jurídico? El ciudadano, por ejemplo, en el caso de la Administración de Justicia, en el caso de las empresas. Este servicio jurídico, ¿para quién está destinado? La persona entiende lo que está contratando. Y en eso hay muchísimo por seguir avanzando. Porque nos obliga a nosotros los abogados a tener que trabajar con otros, a tener que compartir, a tener que generar estos trabajos en equipos que, para ser justos, como veíamos en la lámina de inicio, de este artesano, el artesano trabaja solo. El artesano presta su servicio, su escultura individualmente. A la viuda se le daba la asesoría y no tenía dentro de la consideración el trabajar con otras disciplinas y tampoco en equipo. Sigamos. Entonces, ¿qué se viene? Fíjense que las láminas que están ahí guardan relación con algunos de los desafíos que vamos a tener que seguir sosteniendo. Necesitamos nuevas habilidades para hacernos cargo de los nuevos escenarios. Cuando hablamos de innovación, yo no entré ahora en detalle, pero básicamente la innovación en el ámbito legal es un ámbito que se puede desarrollar muchísimo, pero innovación no tiene que ver con creatividad necesariamente. La innovación tiene que ver con una mejora. Eso es una cosa clave que es importante que se señale. Por ejemplo, el Lab es un ejemplo importante de lo que están haciendo ustedes en innovación, porque es una mejora. No es innovación salir con algo novedoso, sino genera una mejora con respecto al estado del arte que existe. La innovación aplicada al ámbito legal tiene que ver justamente con mejorar procesos, estandarizar,
o en este caso prestar un servicio que el destinatario después lo agradezca. Una manera de hacer distinta. Acuérdense lo que les decía el ejemplo del cajero automático. El cajero automático, gracias a la tecnología, permitió que pudiéramos tener acceso a nuestros recursos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no es que el cajero antiguo estuviera mal, sino que simplemente es una forma distinta de hacer las cosas. Algunos hablan de que estamos en una sociedad líquida, incluso algunos han hablado del abogado líquido, los abogadas líquidas, o sea, el ser capaz de poder insertarse dentro de equipos de trabajo con cierto grado de flexibilidad, cosa que tampoco no es fácil para nosotros. Los abogados no somos naturalmente muy flexibles, pero la sociedad espera que seamos flexibles, que seamos capaces de colocarnos en el lugar de los demás, que seamos empáticos, que seamos capaces de poder entender, obviamente, quién va a ser el destinatario, como les digo, del servicio respectivo. Sigamos. Para ir cerrando, a propósito, hay muchas cosas que se pueden leer, pero yo creo que si hay alguien que viene dándonos la guía ya hace mucho tiempo, es Richard Susskind, este profesor galés, que ya él estudió Derecho, estudió un doctorado en Derecho y después estudió un doctorado en temas de tecnología, en informática. Entonces él ya desde los años 80, 90 venía justamente haciendo un presagio muy interesante de cómo iba a ir transformando, por eso hablaba Tomorrow Lawyers, cómo iba a ir cambiando, y resulta ser de que muchas de las cosas que él dijo, y acá es interesante, con la pandemia se aceleraron. Si hay algo que dicen los expertos, justamente la gente entendida de esto, es que esta curva que yo les mostré de transformación digital, lo que hizo la pandemia fue acelerar. De hecho, algunos hablan de que los indicadores que estamos viendo en el año 2021 equivalen a los indicadores que estaban proyectados hacia el año 2026, 2027. Eso es más o menos lo que ocurrió. Se aceleraron justamente la curva de transformación digital, que en el caso del ámbito legal, Richard Susskind ya la había desarrollado de manera brillante en varios de sus libros. Vamos con la lámina siguiente, porque él incluso, él ha escrito varios libros, pero es la siguiente. Él llega a hacer una suerte de presagio de cuáles serían, vamos con la otra, cuáles podrían ser las nuevas áreas de ejercicio. Ahí no sé si alcanzan a mirarlo, pero son áreas de ejercicio que están muy ligados con lo que les he venido comentando, o sea, áreas en las cuales se incorpora la gestión, incluso hablan de ingeniero de procesos. A propósito, por ejemplo, de lo que te ocurre a ustedes en República Dominicana o en otros países latinoamericanos, es bastante lógico, esperable pensar de que junto con el juez vaya a tener que tener un asesor, un asistente que puede ayudarlo en la parte de conocimiento jurídico, pero puede ser que tenga un equipo de trabajo que lo ayude desde la administración del tribunal hasta lo que tiene que ver con la administración de justicia desde el punto de vista de los soportes tecnológicos. Entonces, abogados que sepan de tecnología, abogados que sepan de administración, son áreas en las cuales obviamente tiene mucho futuro. Y además está recién partiendo, porque esa es una de las cosas más bonitas de todo esto, es que muchos hablan de diferentes teorías, pero si hay algo que estamos todos de acuerdo, como ustedes pudieron ver en la curva, es que esto está recién partiendo. Entonces las posibilidades de creación de nuevas oportunidades, de nuevos servicios, de una nueva manera de hacer las cosas, está todavía todo por hacerse. Entonces, la verdad es que este es un buen momento para aquellos que si tienen interés, que se sumen a esto. Y bueno, y aquí voy a tomar las palabras también de mi buen amigo José Torres. La mejor manera de hacer es haciendo, hay que probar, prueba y error, hay que seguir avanzando, porque obviamente si somos de las generaciones o aquellos que estamos en esto, de que somos los pioneros que vamos avanzando, obviamente que las cosas poco a poco, día a día, van entregando más luz y más precisión. Pero así es justamente los procesos de cambio, y fíjense que algunos hablan de que la época que nos toca vivir es parecida al Renacimiento. O sea, a ese nivel de cambio de la forma de prestación de los servicios jurídicos e incluso de la educación legal estamos desafiados hacia el futuro. La formación jurídica del conocimiento específico se va a mantener. El derecho administrativo, el derecho civil, todo lo que ya conocemos se va a mantener. Eso no está en duda. Lo que sí, obviamente, es que la transformación digital va a generar, no lo digo solamente yo, una amenaza importante en lo que son las prestaciones de servicios mecánicas que puedan ser automatizadas por justamente la tecnología.
Y por otro lado, lo que va a ocurrir es que, como lo dice Susskind y ustedes lo están viendo en pantalla, y ya se está comprobando, se abren nuevos espacios. O sea, mi llamado es, no digo a la calma, sino que a mirar esto con optimismo y pensar de que obviamente acá hay nuevos espacios que se están por abrir. La administración de justicia en el futuro tenemos que verlo, en el cual los jueces probablemente cuando quieran consultar un criterio que tal vez no sea vinculante con respecto a un fallo, van a tener un software o algún mecanismo tecnológico que les va a dar predictivamente, por ejemplo, un indicio que lo pueden ocupar como insumo, y que si no hubiera estado, probablemente no hubiera significado al tribunal o al juez respectivo estar tal vez días u horas trabajando, analizando información. Entonces, va a haber espacio para otras cosas también. Lo que sí es que aquellos que no creen en esto probablemente les va a ocurrir como decía Darwin, o la teoría de la extinción de los dinosaurios, y eso va a pasar, y va a pasar muy rápidamente, como les digo, la manera como está transformándose la conformación de la población activa del mundo es rapidísima, es bastante clara, y por tanto, para poder permanecer y proyectarse al futuro hay que ver obviamente a aquellos más jóvenes, hay que ver cómo se comunican los más jóvenes, qué es lo que esperan los más jóvenes, ver cómo el mundo efectivamente cómo cambió y sobre eso construir. Si nos quedamos en aquellos que venimos del mundo analógico, que todo tiempo pasado fue mejor y que esto es una moda y que esto va a pasar, yo por lo menos creo que no es un buen consejo. Entonces, en ese sentido, excelente el trabajo que está realizando la Escuela de Judicatura, porque se han atrevido, están dando el paso más allá, y eso además va a ir en beneficio directo, no tengo ninguna duda, de las personas, de los destinatarios, los ciudadanos, aquellos que reciben el servicio que entregan los tribunales a través de la Administración de Justicia. Vamos con creo que queda algo, ¿no? Un poquito. Sí, esto probablemente si hubiéramos visto en los años 80, hubiera sido una locura. Hablar de, estos son mapas, pero son mapas que, por ejemplo, LegalTX, un colaborador también nuestro, Jorge Morel, del módulo de LegalTech, viene haciendo estos mapas. Hay diferentes mapas, hay unos mapas que ha hecho, por ejemplo, Thomson Reuters, hay estudios del mercado legal, pero lo interesante de los mapas, que si ustedes los ven, es que dan cuenta de ciertas áreas en las cuales la tecnología obviamente después tiene cabida de manera práctica, porque ustedes podrían decir, bueno, todo lo que está diciendo este señor es muy teórico. Estos son mapas de creaciones de startups, o sea, de emprendimientos o de empresas que han abrazado la tecnología y están en áreas tan disímiles como lo que tiene que ver con la defensa de las partes en juicio, en temas de administración, en temas de investigación legal. Entonces, la verdad es que es un mundo, y lo que es más interesante es que si uno va viendo los mapas año a año, lo que está viendo es que los mapas cada vez están más poblados, porque como la curva de transformación digital está creciendo, es obviamente evidente que las nuevas oportunidades también van de la par. ¿Sigamos? Bueno, bueno, espero que hayamos superado los problemas tecnológicos. No soy nadie también para poder traer a don Albert Einstein aquí a la mesa, pero él decía que es locura hacer una misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Hay que hacer las cosas diferentes. Pero para poder hacer las cosas diferentes, obviamente hay que entender dónde estamos, dónde estábamos y hacia dónde queremos llegar. No sé si hay alguna pregunta por ahí que haya llegado del público. Saludos, profesor. Sí, vamos a compartir unas preguntas que ya hicieron los participantes. La primera es, ¿cuál es el papel de las facultades de Derecho en la transformación de la justicia? Bueno, yo creo que el papel de las facultades de Derecho es muy importante, porque los estudiantes, pensemos por ejemplo en un estudiante que tiene 18 años, que está ingresando a una facultad de Derecho, va a ser en 4 o 5 años más probablemente pueda ser parte del Poder Judicial. Entonces, la formación que se le dé a ese juez o a esa jueza, obviamente que después se va a ver reflejado en que haga una buena labor en el futuro. Y en ese sentido, hay que poder considerar de que las herramientas que les entreguen las facultades de Derecho van a ser muy necesarias.
ideal considerar de que esa persona que sale a trabajar, en este caso la Administración de Justicia, cuente con una buena formación del derecho, porque en eso quiero ser súper claro. Uno puede tener una serie de herramientas pero complementan a lo disciplinar. ¿Ah? Los abogados somos lógicos, pero también somos medios extremistas, como decir, no, se acabó ahora, no voy a aprender derecho civil o derecho comercial o derecho administrativo. No, hay que saber, en su justa medida, hay algunas áreas que obviamente que tienen una mayor proyección que en otras. Por ejemplo, el tema medioambiental tiene mucho crecimiento y va a tener mucho desarrollo e impulso, pero entender también de que eso no basta. Las facultades de derecho van a ser responsables a la medida de que entiendan que ese es el desde, pero además hay que estar muy atento al entorno, porque ese entorno es el que le va a demandar después a la persona que salga a trabajar que cuente con esas otras herramientas que le permitan desenvolverse mejor, comunicarse mejor, entender mejor el entorno, y por qué no ser capaz de estos cambios de transformación digital que estamos viviendo. ¿Qué más? Muchas gracias. Una segunda pregunta es, ¿cómo se debe entrenar a los jueces para adaptarse a los cambios? Bueno, los jueces, yo creo que hay que colocar estos temas, conversar, pero no forzar. En ese sentido puede ser de que, como yo vengo de una generación que viene de lo analógico a lo digital, lo entiendo, porque además, si sumamos lo que les decía, el pensamiento lógico de los abogados, que somos malos para los cambios, el abogado naturalmente es malo para la innovación. Entonces, muy tradicional, si las cosas se vienen haciendo así hace 150, 200, 300 años, ¿por qué vamos a hacer las cosas distintas? Entonces, en el caso de los jueces en general y de la Administración de Justicia, yo diría que hay que generar los espacios para poder debatir estas y invitar. Aquí no forzar, no, yo creo que hay que invitar. Fíjense que hay ciertos mitos, yo esto lo he conversado con varias personas, que es cierto que hay un cambio de la generación, ¿cierto? Hay los millennials, los centennials, pero también es cierto que hay personas que tienen 60, 70, 80 años y que entienden de que el mundo cambió y que abrazan esto de la transformación digital y son un tremendo aporte. Entonces, no hay que restarse, tampoco hay que sacarse esa idea de que aquel abogado joven que tiene 25 o 30 años, es cierto que son nativos digitales porque nacieron en un momento determinado de la historia, pero cuando las personas que son mayores, por ejemplo, que no vienen del mundo digital, entran en esto, la verdad es que el aporte que pueden entregar es sideral, es muy importante porque va unido con experiencia y además permite justamente comprender el antes y el después. Un joven, cuando abrió sus ojos, se encontró con Internet, se encontró con todas las maravillas de la tecnología y encuentra que el mundo es así. Aquellos que venimos de una generación anterior nos alcanzamos a dar cuenta de que el mundo era distinto y que cambió.